Bueno, la clase pasada hicimos una breve introducción a este módulo de seguridad contra incendios, que es el último módulo que vamos a ver en el curso, en este curso de instalaciones 2. En esa introducción hablamos de distintos ámbitos donde podría desempeñarse el arquitecto, ¿no? Y las distintas escalas que tiene este problema, ¿no? O esta problemática que se plantea de que, bueno, todas nuestras construcciones o nuestro entorno construido, de la cual nosotros somos diseñadores, es pasible de sufrir un incendio. Entonces hablamos de la escala más territorial, una escala paisaje, una escala menor, escala edificio. Les decía que nuestro manual de seguridad contra incendios, el manual de apoyo para el puesta en uso, para el diseño, puesta en uso y mantenimiento de edificios seguros, tenía un enfoque un poco más edilicio, que les demostraba también que, bueno, que puede haber un abordaje mayor de esta problemática, o sea que no dejen de pensar en esto en el momento de diseñar ciudades o grandes infraestructuras, ¿no? Eh, pero que nosotros íbamos a enfocar un poco más las clases a lo que era el riesgo en los edificios y las arquitecturas seguras, un poco en una escala más acotada de lo que el problema podría abordarse. Aunque ustedes, como profesionales, podría tocarles en alguna otra oportunidad ir a una escala mayor. Nosotros, según lo que tenemos armado, ¿no? de este temática, lo hemos organizado en secciones. La introductoria que ustedes vieron, esta sección 0, que es de enfoque, riesgo y vulnerabilidad, va a venir una 1, una 2, una 3, etcétera, etcétera. Creo que la última es la 6, si yo no estoy equivocada. En esta sección 0, que nosotros hemos titulado Enfoque, Riesgo y Vulnerabilidad, vamos a hablar justamente de lo que es la evaluación de riesgos, que también se lo mencionaba la clase pasada. Más allá de lo que diga la reglamentación, ¿no? de nuestro país o la reglamentación internacional, porque también les mencionaba que ustedes capaz que en algún momento diseñan algún tipo de edificio o infraestructura que viene del exterior. Entonces ellos en general, sobre todo lo que viene del norte de Estados Unidos, van a querer que se respete la NFPA. Cuando ustedes evalúan una infraestructura frente a la norma, eso no quiere decir que como profesionales no hagamos una evaluación de riesgo a través de abordajes, por ejemplo, que vamos a plantear ahora, y hay otros, pero este parece bastante adecuado a la escala del curso. No quita que ustedes hagan una evaluación, que no simplemente se queden con, sobre todo en la normativa uruguaya, que ustedes se van a encontrar que es como un checklist de lucecitas, bueno, ponga esto, ponga esto, ponga aquello, eh, y sin meditarlo demasiado, capaz, ¿no? Entonces, el- nosotros queremos que el enfoque de riesgo sea incorporado a la práctica profesional de la forma. Entonces, por eso hacemos énfasis en la formación de ustedes en este aspecto. Y queremos presentarle algún tipo de herramienta en esta clase como para que ustedes puedan realizar ese abordaje. Vamos a ver algunos otros aspectos, tenemos que definir también, entre otras cosas, algunos conceptos para llegar a eso. Yo les voy a mostrar un método de análisis que es bastante intuitivo. Entendemos que está bueno que lo manejen. Encontré ahora este ejercicio. Nosotros planteamos un ejercicio respecto a esto en el curso por allá por 2021. Encontré un trabajo que había hecho una compañera, que les voy a mostrar el método desarrollado y para discutirlos un poco a través del ejemplo, ¿no? Lamentablemente ya en estas ediciones posteriores no hemos tenido, o sea, no hemos tenido la organización interna a través de nuestro equipo como para brindar eso que brindamos en su momento, que bueno, que se hacían, los invitábamos a ustedes a hacer voluntariamente algún tipo de ejercicio como para que ustedes, si el que quisiera ir a más, digamos, desarrollara esta metodología y bueno, lo discutíamos en clase. Yo traigo un ejercicio de un año anterior, de unos cuantos años anteriores, como para mostrarles ahora el ejercicio desarrollado y ver algunos aspectos que me parecen relevantes. A ver si alguno reconoce esta arquitectura, esto que está por acá. Es algo que seguramente visitaron. ¿Nadie le suena nada a esto? Bueno, esto es la entrada del Shopping Punta Carretas. Esta es una foto que tiene ya unos cuantos años. Este,
este edificio, este complejo edilicio, porque digo, tuvo sucesivas ampliaciones y bueno, empezó muy chico y ahora es una cosa bastante grande, tuvo bastantes percances con respecto a incendios, ¿no? Yo ahora puedo contabilizar así de memoria 4 por lo menos. Este fue un incendio muy grande, creo que fue el primero incluso, este, que afectó esta zona, sobre todo la zona de acceso principal, digamos, por allí abajo de este nivel de acceso, en el nivel inferior. En aquel momento estaba ubicado, que yo no sé si ahora sigue estando, las tiendas Montevideo, y se estaba haciendo un trabajo de soldadura en contraturno, no en el horario de funcionamiento del shopping, por suerte. Este, y en ese trabajo de soldadura, una chispa salió, ¿no? Del área de trabajo, eh, fue hacia una zona de depósito de mercadería y bueno, encendió mercadería y se tornó en un incendio bastante complejo que afectó, por cierto, las instalaciones del lugar donde se estaba desarrollando la tarea y otras también, obligó a un cierre temporal de esta planta comercial. Y como les decía, como esta tarea de mantenimiento o de ampliación, no me acuerdo en ese momento que se estaba haciendo, se hizo a contraturno, bueno, no hubo afectación de público, ¿no? Estaba cerrado. Luego hubieron otros, distintas causas, hubo una máquina de pop, me acuerdo, en uno de los cines que estaba ubicado en otro lugar, ahora hay un cambio interno de planta. Después hubo algún otro incendio en una zona, no me acuerdo la causa, pero en otra zona del edificio. Ya les digo, por lo menos 4 incendios. Y bueno, esta foto muestra cómo quedaron esas puertas, ¿no? Esas puertas de madera y todo negro en esa zona, y cómo eso afectó realmente, y hubo un cese de actividades. Y bueno, ahora vamos a introducir algo que es una palabra que capaz que ustedes las han escuchado en su vida cotidiana, pero es lucro cesante. Hubo una pérdida por lucro cesante. Nosotros, si queremos, ahora tenemos lamentablemente otro incendio que afectó una planta comercial tipo esta, ¿no? Hace unos años el incendio del shopping de Punta del Este, que estuvo, yo no recuerdo si un año para reabrir, capaz que hasta un poco más. Bueno, donde se afectaron, evidentemente, además de la actividad y el lucro cesante, muchas fuentes de trabajo, y bueno, fue bastante problemático. Un incendio también sin víctimas, que se originó en ese caso en una parte de laboratorio de cocina, digamos, creo que fue en la panadería, que estaba ubicada en una zona soterrada, en un nivel de subsuelo, de una gran superficie comercial, un supermercado. Esto avanzó rápidamente a través de ductos y compartimentaciones y bueno, vinculaciones que tenía el edificio. Avanzó rápidamente y bueno, los daños fueron bastante grandes en ese caso. El comercio cerró. Que yo les estoy mostrando en la foto, creo que no pasó de una semana laboral el cierre. Si yo no estoy confundida, capaz que un poquito más, pero no es comparable a este último que yo les decía. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos de la seguridad contra incendios? Entonces, viendo lo que nos enfrentamos, ¿no? Esta imagen o estos comentarios que yo hice al inicio de la clase. Como objetivo primordial es generar a través del diseño la seguridad integral de las personas durante el incendio de un edificio. O sea, primero, los usuarios. Luego este diseño tiene que posibilitar que desde este espacio interior que está en riesgo, ¿no? Porque está sufriendo un percance, se pueda salir o egresar hacia un espacio exterior seguro sin sufrir daños físicos y en el menor tiempo posible. Y quiere decir que las personas que están ocupando el edificio, realizando una actividad para la que normalmente el edificio fue diseñado, una planta comercial, una planta industrial, una vivienda, bueno, llegado ese momento en que se produce el evento de incendio, pueden abandonar estas instalaciones y tener ese camino material seguro que posibilite que vayan al exterior del edificio, que se entiende que es una zona segura. Entonces, nosotros tenemos una variable muy importante, que es la variable tiempo o el valor tiempo, que es la que condiciona el diseño de todos los sistemas de incendio. ¿Qué quiere decir? A partir del momento que se dio el incendio, que se produce este incendio, que ahora vamos a ver otros pormenores con respecto a esto, y más adelante en el curso vamos a ver también más técnicamente o químicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de un incendio.
lo que quiere decir que empieza a correr una línea de tiempo, ¿no? Y esta línea de tiempo produce una serie de eventos que se dan dentro de lo que es el evento del incendio del edificio, donde cada vez va a ser más difícil o más complejo abandonar las instalaciones. Entonces, ese valor tiempo es el que a nosotros nos condiciona para diseñar todos los sistemas de incendio. Entonces, bueno, los bienes muebles, los bienes inmuebles, las pérdidas de lucro por lucro cesante, o sea, lucro cesante, ¿qué quiere decir? Bueno, mientras que yo tuve cerrado ese edificio porque sufrió un incendio, yo dejé de producir, dejé de vender, dejé de hacer una gran cantidad de cosas que, bueno, que eso tiene un valor. Las aseguradoras, por ejemplo, hablan de lucro cesante cuando se paga como es algún tipo de juicio, lo que fuera, también se habla de lucro cesante. Pero bueno, todas estas cosas, los bienes inmuebles, las pérdidas por lucro cesante, en realidad terminan siendo relevantes frente a lo que es la pérdida de vida humana. Que quiere decir que, bueno, que sí que es cierto que sucedió en estos eventos de incendio que yo les mencioné, que hubo una afectación laboral y una afectación edilicia. Bueno, de hecho hubo un edificio que se hizo de nuevo prácticamente, este, pero que esto es irrelevante frente a la pérdida de una vida humana que lamentablemente les voy a decir, también tiene un costo para las aseguradoras, ¿no? Si sucede que este, hay alguna pérdida humana en un evento de incendio o en un accidente de cualquier tipo, bueno, va a haber un pago, digamos, en donde se calcula también el lucro cesante de que esta persona, lo que dejó de producir en su vida laboral, y bueno, va a haber un pago, una compensación. Pero eso realmente, y todo, por más que yo lo diga, todos lo sabemos, no va a compensar realmente lo que es esa pérdida. Simplemente es traer al mundo de la economía, bueno, una cosa bastante compleja como es este hecho de, además de perder bienes muebles, inmuebles o el lucro cesante, perder vidas humanas frente a lo que es un evento de incendio. Bueno, entonces nosotros, ¿cómo abordamos eso tan complejo, no? Nosotros tenemos un espacio, un edificio, que es el entorno construido. A su vez tenemos personas que están realizando actividades en ese entorno construido. Y bueno, una situación que se da en un momento por azar, podríamos decir, aunque tiene causantes, y ahora la vamos a ver en el ejercicio, o sea, tiene eventos desencadenantes que pueden llevar a que se produzca este suceso, pero bueno, es un suceso en sí mismo azaroso porque se tiene que dar determinada cantidad de condicionantes para que eso se produzca. Y además de eso, nosotros tenemos una serie de herramientas para abordar este problema, ¿no? Las protecciones que se incorporan en el entorno y sobre todo vamos a ver una parte de lo que es el control de los procesos conductuales de los grupos de personas. A través de la arquitectura, nosotros podemos incidir en que los procesos conductuales de este grupo de personas que se ven sujetas a un evento de incendio se puedan desarrollar de manera de tener conductas que lleven a preservar la vida, la seguridad de este grupo de personas o no. O sea, nosotros podemos hacer arquitecturas que desorienten, arquitecturas que no ofrezcan seguridad, arquitecturas que sean más vulnerables frente al fuego, frente a este riesgo, y bueno, poner en peligro a las personas, o todo lo contrario, avanzar a hacer arquitecturas seguras, arquitecturas donde en un caso de que se dé esta situación, se puede las personas abandonar este entorno y llegar a esta zona de seguridad que nosotros definimos como, bueno, en este caso el exterior del edificio. Dentro de este paquete de herramientas que nosotros queremos mencionar, hay conceptos, por ejemplo, los conceptos de protección. Entonces, se distinguen al menos tres, podríamos llegar a hacer alguna subdivisión, pero al menos tres, de los que nosotros vamos a hablar bastante a lo largo del curso. Y luego, por otro lado, tenemos los procesos conductuales que yo le decía, bueno, cómo se comportan las personas en este escenario. Entonces, nosotros tenemos como protección preventiva, por ejemplo, definimos la protección preventiva, que es evitar la gestación del incendio a través de la aplicación de una normativa específica. Bueno, entonces yo este, trato de diseñar este edificio, diseñar este entorno construido, aplicando normativa específica para el desarrollo de esto, y de esa manera trato de alguna manera de prevenir, de evitar que un suceso ocurra a través de un diseño adecuado con la aplicación de estas directivas, podríamos decir.
Entonces, por ejemplo, está todo el cuerpo normativo, ¿no? Que yo te decía acá en Uruguay, también está la NFPA, que es la norma madre. La norma española está bastante desarrollada, es bastante accesible y es muy buena. La norma que ahora vamos a ver más adelante su título. Y hay otros desarrollos normativos que nosotros podemos consultar para llegar a aplicarlo correctamente y hacer este diseño y estar del lado de la protección preventiva. La protección pasiva, bueno, como yo decía, aún así y todo, puede haber un evento azaroso, una serie de circunstancias que, bueno, que ocasionen que realmente el incendio se produzca. Y bueno, una vez que se generó, ¿cuál es el objetivo de la protección pasiva? Evitar que ese incendio se propague a otras zonas del edificio o se generalice al edificio. Entonces, esta propagación consiste en impedir o limitar que ese incendio se extienda a través de compartimentación de zonas de incendio. Yo trato de que el incendio quede acotado a una zona sin que se generalice. Evidentemente voy a tener que tener especial cuidado con lo que son las vías de evacuación, ¿no? Que las vías de evacuación no se vean afectadas en ese escenario. Y bueno, además de que el incendio no se generalice a todas las instalaciones. Por otro lado, está la protección activa. Esta protección activa es la que posibilita la extinción del incendio en etapas tempranas. Todos los elementos de extinción que nosotros conocemos, no sé si alguno, digo, por ahí, alguno está por el aulario, así que alguno lo puede ver, por ejemplo, en lo que el edificio universitario tiene para esto. Bueno, hay elementos de extinción manual, los extintores autónomos, hay otros de más envergadura, por eso por el aulario ustedes van a encontrar que hay carros extintores que tienen mucho más agente extintor y bueno, tienen una envergadura, les diría, media. Y después hay otras instalaciones que van a ver que hay cañerías fijas, por otro lado hay un depósito de agua y una bomba de impulsión. Bueno, y estas cañerías fijas terminan en un gabinete o boca de incendio que está equipada con ciertos elementos, por ejemplo, una manguera, un puntero multipropósito, para que, dada la situación de incendio, con la apertura de eso, el elemento impulsor impulse el agua a presión y se puede extinguir el incendio. Entonces, estas tres son iguales de importantes. Les diría que nosotros donde vamos a tener mucha injerencia como arquitectos es en el tema de protección pasiva. Protección preventiva, sí, sin duda. Nosotros utilizando normativa específica en el tema, y yo debería agregar acá que también protección preventiva es formación. Entonces, si en el edificio hay una brigada formada o hay personas que saben lidiar con este asunto, bueno, van a estar del lado de la seguridad, por decirlo de alguna manera. La protección activa, nosotros vamos evidentemente a decir, bueno, este edificio requiere de tener un sistema de gran envergadura o mediana envergadura, bueno, tener un depósito de agua, tener un sistema de bocas de incendio, con sus cañerías, lo que fuera, pero normalmente esto va a calcularlo un ingeniero, digamos. Nosotros sí podemos, y los invito a eso, ¿no? En general, ubicar dónde van a ir las bocas, porque ustedes de pronto van a tener otras consideraciones espaciales que no son simplemente que funcione esa instalación. Pero no van a estar del todo, o sea, no va a ser 100% tarea de ustedes. Sin embargo, lo que es protección pasiva, el tema de compartimentación y el definir zonas de incendio y vías de evacuación segura, eso sí es puramente diseño arquitectónico. Evidentemente, todos esos espacios van a ir acompañados por una u otra de este lado, pero esto es puramente diseño de arquitectura y bueno, ustedes van a tener gran parte de responsabilidad en este tema. Por otro lado están los procesos conductuales. Bueno, las personas que componen esa población del edificio tienen que estar en conocimiento y con entrenamiento en el tema de seguridad contra incendios realmente para su autoprotección y asistencia a pares. Si las personas tienen conocimiento de estas medidas preventivas, son entrenadas para actuar ante la emergencia o incluso brigadas para combatir, ¿no? Se forman a veces brigadas de incendio para el combate de incendio, cómo se utiliza un extintor o cómo se utiliza una boca de incendio. Evidentemente este, van a estar en una situación más favorable frente a un evento de incendio que lo que estarían, bueno, en el caso de que
como que por primera vez se enfrentan a este problema o ni siquiera se han planteado este asunto. Entonces, la seguridad contra incendios depende mucho de tener conocimiento y entrenamiento. Esto con respecto a los usuarios del edificio. ¿Dudas hasta ahora? Porque ustedes me miran, me dejan hablar sola. ¿Todo bien? Bien. Bueno, respecto al cuerpo normativo, acá hay una definición de norma, ¿no? Bastante concreta. Dice que es una actividad encaminada a establecer disposiciones para uso común y repetido con objeto de alcanzar un grado óptimo de orden en un contexto dado. Parece medio chino, pero bueno, es bastante concreto. Esto es lo que dice ISO. ¿Qué dice? Bueno, se da una cierta manera de hacer las cosas, de una manera de un uso repetido. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es normalizar de alguna manera esa cuestión para alcanzar el mejor grado de desempeño que nosotros podemos tener en ese contexto. Entonces, bueno, si nosotros conocemos de que hay un problema de cómo combatir un incendio, bueno, yo voy a usar unos elementos extintores con un agente extintor específico, bueno, yo puedo normalizar acerca de cómo es ese agente, de qué manera se tiene que fabricar, de qué manera se tiene que envasar y de qué manera se tiene que utilizar, y de alguna manera yo voy a tener estudiado este elemento, y bueno, este elemento va a ser, me va a dar la fiabilidad necesaria porque, bueno, porque fue chequeado de alguna manera y normalizado para este uso. Eso como tantas otras cosas, ¿no? La norma puede decir hasta áreas mínimas, distancias máximas, y una cantidad de parámetros de acuerdo, bueno, a el análisis de situaciones que se dieron de manera precedente, un análisis técnico que se dieron en situaciones precedentes, y bueno, con esto llegar a obtener o a lograr ese grado óptimo de seguridad en un contexto dado, como dice acá la norma ISO. Una norma técnica, bueno, evidentemente está concebida en organismos de normalización, se basa en la formación de comités técnicos que están integrados por sectores, todos los sectores sociales involucrados. Bueno, la NFPA, por ejemplo, Seguridad contra Incendios, es un organismo normalizador por excelencia, y especializado en seguridad contra incendios, aunque tiene un abanico importante, también habla de seguridad eléctrica y otro tipo de ya seguridad un poco más a nivel global, no solo como sus orígenes que eran específicamente de incendio. Acá en Uruguay nosotros tenemos las normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normalización Técnica. También funcionan comités técnicos consultivos en el seno de la Dirección Nacional de Bomberos, específicamente en este aspecto, donde, bueno, se invita a organizaciones que tienen que ver con profesionales, ¿no?, que se dedican a este tema, la academia y alguna otra cosa más, y forman estos comités para analizar la normativa, bueno, mejorarla, adaptarla a las situaciones locales, recoger, ¿no?, temas emergentes. Yo supongo que en no mucho tiempo vamos a tener algún tipo de desarrollo, o es lo deseable con respecto a lo que es movilidad eléctrica, que es algo que, bueno, que ha llegado para instalarse y de lo que no hay demasiado desarrollo hoy en Uruguay. Eh, y bueno, se concibe así, a través de estos comités técnicos donde se discuten y bueno, se miran y se analizan una serie de parámetros. Luego están los códigos modelos de edificación. Lamentablemente, en nuestro país no tenemos este beneficio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que los códigos modelos de edificación son concebidos de manera global, integral, y la parte de seguridad contra incendios es un componente o es un capítulo integrante de estos sistemas, este, dentro de otras cantidades de cuestiones como las tradicionales, ¿no? El tema de la higiene en edificación, ventilación, iluminación, o otras más emergentes como el uso de las energías, el tema de residuos, el tema de sustentabilidad. Bueno, el tema de seguridad contra incendios está metido dentro del código de edificación. Acá en Uruguay, lamentablemente esto no es así, entonces por un lado va la parte de código de edificación y por otro va el de la seguridad contra incendios, y ese camino es medio como que tiene caminos paralelos y de vez en cuando divergen y se vuelven a juntar.
lo cual para ustedes como profesionales va a representar un desafío enorme. Ya se los tiro para que lo tengan ahí en la nube, digamos. Va a representar un desafío enorme porque ustedes es posible acá en Uruguay llegar a tener un permiso de construcción otorgado por alguna de las intendencias departamentales y que ese mismo edificio que fue aprobado no cumpla con el tema de la normativa de seguridad contra incendios. Entonces ustedes se van a tener que preocupar por tener en cuenta esto, porque con simplemente cumplir el digesto municipal, de pronto no estén cumpliendo con todo lo otro que está en el tema de seguridad de incendio, van a tener que tener la inteligencia, digamos, en desarrollar en paralelo estas dos cosas, porque realmente si lo dejan para atrás se pueden llevar alguna sorpresa desagradable. En Uruguay, este, capaz que es difícil de entender, pero bueno, son 19 repúblicas. En su ámbito de jurisdicción, las intendencias departamentales son las que dictan la normativa, bueno, justamente en ese ámbito de jurisdicción. Entonces, bueno, hay 19 normativas. Yo les diría que en general más o menos todas dicen lo mismo, pero no exactamente lo mismo. Entonces, ustedes tienen que saber localizadamente, ¿no? En el ámbito que están actuando, qué es lo que dice la normativa al respecto de eso. Y creo que fue hace un par de años, capaz que un poquito más, hubo un intento a través de la Sociedad de Arquitectos, y no se me acuerdo qué otra organización, de juntarse con el Congreso de Intendentes, y hay un desarrollo que no me acuerdo cuál es el título, pero yo lo tengo después, si acaso si a alguno le interesa se lo busco. Quisieron desarrollar una especie de código modelo de edificación, pero solo enfocado a higiene de vivienda, que no agarra ninguno de estos aspectos, ¿no? Ni de energía, ni de residuos, ni de sustentabilidad, mucho menos de los aspectos de incendio, pero intentaron ver de normalizar un programa, sí, un programa, digo bien, bastante generalizado, no muy específico, digamos, que se puede desarrollar en cualquier ámbito territorial del Uruguay, y bueno, legislar respecto a eso. Eso igual, tengo yo entendido, que tiene que ser como internalizado e incorporado a la normativa, por lo menos aceptado en un acto administrativo por las intendencias, y hasta donde yo tengo conocimiento, que puede haber alguna variación en esto, no había sido aceptado por las 19 intendencias. De hecho, a mí me llamó la atención, la intendencia de Rivera específicamente en un decreto dijo que aceptaba todo menos un par de artículos que tenían que ver con la altura mínima de los espacios, que creo que la definían 240 y ellos dijeron no, acá en Rivera la altura mínima es 260 o 280, no me acuerdo. Pero más allá de la anécdota, de esto que yo les estoy mencionando, bueno, el no tener incorporado la seguridad contra incendios dentro de un código modelo de edificación trae una cantidad de problemas, que es a veces la ausencia de este pensamiento o este pensamiento en el diseño de arquitectura segura que muchas veces se da en nuestro medio, justamente porque se concibe esto como algo aparte, y muy por fuera de la arquitectura, cuando en realidad, según lo que yo les estoy diciendo, es bastante diferente. Denme un minuto que tengo que hacer una cosita. No, disculpen, acá estoy de vuelta. Eh, en España, el Código Técnico de Edificación tiene un capítulo de seguridad contra incendios, el International Building Code, o sea, es un código de construcción internacional, que, bueno, tiene su punto de origen en Estados Unidos. Tiene secciones, creo que es en el capítulo del 7 al 10, donde trata de seguridad contra incendios. Y bueno, y así estamos, ¿no? Acá hay un desarrollo de un cuerpo normativo que se da en el seno a través de los comités técnicos consultivos, en el seno de la Dirección Nacional de Bomberos, y por otro lado, un desarrollo normativo que tiene que ver básicamente con cuestiones de salubridad sobre todo salubridad, y de espacios mínimos, que está definido por las intendencias y que este, no necesariamente están alineados entre sí. Algo que les menciono, capaz que más adelante en el curso también resurge,
por ejemplo, el tema del ancho mínimo de escaleras. Las intendencias, Montevideo es un ejemplo de ello, acepta escaleras de 1 metro de ancho y más chicas, en edificios en altura, por ejemplo, 1 metro, si tienen ascensor. Y bueno, la Dirección Nacional de Bomberos exige anchos mínimos de 1,20 m, después vamos a ver ese 1,20 m por qué es, tiene su razón técnica, digamos, no es un capricho. Este, y bueno, por eso les decía que pueden llegar a tener un permiso aprobado con una escalera de 1 metro y después llegar a tener un problema, ¿no? Al momento de hacer las gestiones ante la Dirección Nacional de Bomberos, porque en realidad no cumple la normativa de bomberos. Las normativas que yo les mencionaba en la diapositiva anterior están enfocadas específicamente al tema ¿cómo es? De seguridad contra incendios. Bueno, la NFPA, que yo les mencionaba, fíjense ustedes que esto tiene muchísimos años y yo ya creo que lo mencioné en la clase pasada. Esta organización, la National Fire Protection Association de Estados Unidos, surge como iniciativa privada en el seno de las empresas aseguradoras y de instaladores de rociadores automáticos a raíz de algunos incendios bastante graves que se habían dado en Estados Unidos. Entonces ellos veían que había como una cuestión muy dispar entre las medidas de seguridad que se instalaban, ¿no? Y había una preocupación grande, sobre todo porque en ese caso hubieron grandes pérdidas de vidas humanas, no solo de edificios, cuando se perdieron todos, pero fueron incendios que... Bueno, tenemos acá una Anaíta. Ah, gracias. Este, Ellos estaban preocupados, como les decía, por este asunto y bueno, se reunieron en los primeros comités técnicos que surgieron en la materia y pretendieron hacer una norma que diera un mínimo de seguridad a este tipo de programas, edificaciones. Empezaron con una suerte de clasificación, ¿no? Para hacer las indicaciones y bueno, de allí en más se han convertido en una organización bastante poderosa en el sentido de que son referentes mundiales en esta área, ¿no? Siempre uno no puede dejar de ver o de considerar qué es lo que están haciendo ellos, porque bueno, en general van a la delantera o son bastante, llevan los problemas, por decirlo de alguna manera, bastante controlados. Aparecen cosas nuevas, enseguida se organizan, lo estudian, lo analizan y en general hacen desarrollos normativos bastante adecuados a los riesgos emergentes. Bueno, como les decía, el Código Técnico de Edificación de España, el capítulo SI, es muy bueno. Esto está basado en una norma anterior, la NBC, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que está mencionada en el manual, que es precedente a esto, que era una normativa que estaba bastante interesante. Bueno, fue incorporada en un Código Técnico en general. Luego hay un decreto en la ciudad de San Pablo, que este decreto en realidad está a caballo entre normativa técnica y disposición reglamentaria. Ese es el arreglo institucional, este, que diría que hay en esta región, el cual también acarrea una serie de problemas importantes. En este decreto, que es del año 2001, fue que se basó la Dirección Nacional de Bomberos para implantar un sistema como es de seguridad contra incendios similar en Uruguay, similar al que se había hecho en la ciudad de San Pablo, en Brasil. Ellos tomaron este decreto como base, elaboraron un propio decreto aquí en Uruguay, que nace o descansa de alguna manera o reglamenta, debería ser el término correcto, una ley, que es la ley de policía del fuego, que, bueno, que le atribuye a la Dirección Nacional de Bomberos una suerte ¿cómo es? De cometidos y de responsabilidades. Y luego, atado de ese gran decreto, una serie de instructivos técnicos que en principio surgieron solo del seno de la Dirección Nacional de Bomberos, o sea, eran desarrollos en castellano a partir de los desarrollos en portugués de Brasil. Con el tiempo, en los decretos, porque desde esto surgió en el año 2010, bueno, hubieron sucesivos decretos, los decretos fueron modificando algunos de los lineamientos, y bueno, fue lo que se crearon, yo no me recuerdo exactamente cuándo, pero creo que fue en el 2016, este, hace que ya hace prácticamente 9 años, se crearon los comités técnicos para realmente
que fueran los lugares desde donde salieran estos instructivos técnicos, sino que fueran meras traducciones de gabinete hechas en la Dirección Nacional de Bomberos. Como yo le decía, esto ha traído una suerte de complicaciones, ¿no? Bueno, o complejidades para nosotros en Uruguay, donde la Dirección Nacional de Bomberos es juez y parte, o sea, no hay un organismo que se llame de habilitación, que es una especie de acto administrativo que dice que, bueno, que un edificio cumple ciertas características y que, bueno, por ese motivo queda habilitado para su uso. No hay un organismo que lo haga de manera independiente, entonces a veces cuando este sistema va a análisis de bomberos, porque realmente hay un edificio que requiere de que ellos hagan un análisis, a veces puede llegar a ser un problema y bueno, en ese caso el técnico queda un poquito relegado a la voluntad del organismo jerárquico, porque en definitiva son los que terminan decidiendo sobre esa suerte de habilitación, como se le dice acá, aunque últimamente le están diciendo no habilitación, sino autorización, que legalmente aparentemente los compromete menos, y bueno, toda una suerte de enredo legal que no viene al caso. Bueno, nosotros en el curso, sí, en el curso y en el manual, ¿no? Lo que les proponemos, en realidad, para encarar este tema, ¿no? Este tema tan complejo, es lo que llamamos enfoque sistemático preliminar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tratamos de facilitar o garantizar un abordaje en el diseño global de edificios desde un punto de vista de seguridad contra incendios a través de un listado o una serie de acciones que vamos a ver en la diapositiva siguiente, que es la que define punto a punto una actividad, una acción a hacer y va aumentando en grado de complejidad. O sea, una manera de encarar el problema a través de acciones simples, concretas, como una manera de ordenar la cabeza. Porque, bueno, uno se enfrenta este, a una situación, a un diseño de un edificio, uno tiene que abordar este tema de seguridad contra incendios y a veces las cosas son tan amplias que no sabe por dónde entrarle. Bueno, nosotros proponemos una manera de abordaje que es este enfoque. La ventaja es que permite una visión integradora de todas las variables de seguridad contra incendios en el edificio, ¿no? Es como holística sería la otra palabra que podría usar en esto. Bueno, integrar todo esto realmente al diseño, porque bueno, el objetivo es el diseño de arquitecturas seguras, permitir definir áreas o sectores complejos en el edificio, zonas de incendio, los elementos de compartimentación, o sea, llegar a determinar la materialidad del edificio, más allá del papel y los espacios, y bueno, y el render y los cortes, y todo lo que ustedes evidentemente van a tener que hacer. Permitir también la definición de la vía de evacuación y sus componentes, o sea, claramente decir, bueno, por acá van a salir las personas, yo lo voy a calcular, lo voy a diseñar de manera que funcione adecuadamente ese edificio en una situación normal y en emergencia. Y permitir previsión de sistemas electromecánicos e incorporar con sus correspondientes inversiones monetarias. O sea, vean que partimos desde una sectorización, podríamos decir, o un diseño por sectores del edificio, hasta terminar poniendo instalaciones propiamente dichas y llegar a saber también económicamente cuánto es que incide todo esto en el edificio. De vuelta, insistir en que los sistemas electromecánicos que nosotros debamos incorporar va a salir obviamente de este análisis que estamos haciendo, del cumplimiento de la normativa, de un predimensionado de nuestra parte. Seguramente los responsables o los que finalmente terminen diseñando o haciendo el diseño de detalle de estos sistemas electromecánicos no seamos nosotros como arquitectos, sino que van a ser especialistas en el tema. Pueden ser ingenieros hidráulicos, ingenieros eléctricos, electrónicos, electromecánicos. Van a intervenir una serie de disciplinas, digamos, diferentes que nosotros como arquitectos vamos a tener que coordinar, pero no podemos de vuelta, prescindir de nuestra responsabilidad o dejar en manos de terceros el diseño de estas cuestiones no tan importantes en el edificio. Eh, no me acuerdo si se lo mencioné, pero el ingeniero Rocha, que era responsable de esta unidad curricular, decía, los ingenieros no tenemos corazón, medio en chiste,
Pero para que sepan que, bueno, que si ustedes como arquitectos quieren tener un diseño de edificio y tienen esa sensibilidad estética de que, bueno, por favor, ingeniero, no me ponga la boca de incendio acá delante de este revestimiento, o que yo entro por acá y lo primero que veo sea eso, bueno, si la sensibilidad estética no la tienen en general los asesores que trabajan en este aspecto, la tienen los arquitectos, evidentemente ahí hay que conjugar los aspectos técnicos con los aspectos estéticos, que eso es tarea de ustedes, no tarea de ingeniero mecánico o electromecánico. Bueno, sepan que por lo general ustedes dirán, bueno, la boca de incendio quiero ponerla en esta pared, en este lateral, porque bueno, yo entro al edificio, lo veo de tal manera. Bueno, puede ser que esté ahí, pero se tiene que poder utilizar, tiene que cumplir su accesibilidad de la normativa, tiene que cumplir su distancia, etcétera, etcétera. Entonces no es que la vamos a estar escondiendo en un sucucho porque no me gusta verlo. Eso también sucede. Este, tengo una foto por ahí que capaz que después se las muestro si la encuentro. En general, todos los elementos de seguridad contra incendios, sobre todo el tema de combate, están muy identificados con el color rojo, entonces ustedes van a ver que los extintores están pintados de rojo, las cañerías están pintadas de rojo. Y bueno, es una manera de saber que esa instalación es una instalación de seguridad contra incendios. Por ejemplo, las cañerías de gas son amarillas. Y bueno, yo sé que si pasa un caño por ahí amarillo, yo sé que es gas. Bueno, en este caso, si pasa un caño pintado de rojo, yo sé que es algún tema de seguridad contra incendios. Y es muy común que esto sea, a veces a nivel estético, sea rechazado por los arquitectos y terminen queriendo pintar la cañería de rojo, o sea, del color que a ustedes se les ocurra, gris, bueno, el que fuera. Ahí hay como un camino intermedio, por decirlo de alguna manera, la norma prevé que eso por razones estéticas puede ser hecho de esa manera, aunque exige una señalización especial, en ese caso, que es un anillado con color rojo, para que realmente visualmente uno enseguida sepa que ese caño que está ahí tiene que ver con el tema de seguridad contra incendio. Yo hace poco fui a una superficie comercial grande, reciente, que evidentemente estaba correctamente señalizada y me llamó mucho la atención que en un local comercial, porque habían hecho toda una cuestión de imagen, digamos, de marca, supongo, habían pintado las cañerías de los rociadores de color amarillo. Entonces, bueno, entre algunos técnicos se bromeaba como diciendo, dice, para tener el elemento, ¿cómo es? Para que explote a lo grande, porque en realidad si uno ve una cañería pintada de amarillo, esa cañería es de gas, no es una cañería de incendio. Entonces, bueno, estaba esa cuestión así como que visualmente confundía. A nosotros que sabemos lo que es, al usuario capaz que le parecía algo precioso, porque esas cañerías amarillas se combinaban con unas letras que había en la pared que también eran amarillas, y bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que les quiero decir es que dan a confusión. En general, todos los temas de aspecto de seguridad contra incendios tienen que estar, su imagen y su este, señalización tiene que cumplir también con la normativa al respecto. Bueno, el enfoque sistemático preliminar. Acá están las acciones que yo les decía que se plantean, su relación con el tipo de protección. Aquí hay una acción, una descripción y un tipo de protección. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que estamos planteando como primera etapa inicial de este análisis es la determinación del riesgo. Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta clase. El riesgo se determina a través de valores calculados de carga de fuego, por ejemplo, que nosotros creo que lo vamos a ver la clase que viene, o a través de métodos de análisis conocidos, nosotros vamos a ver uno. Entonces, cuando se determina el riesgo de determinada construcción, nosotros estamos iniciando de alguna manera ese análisis de medidas de seguridad o de seguridad contra incendio que vamos a implementar. Esto de alguna forma está dentro de lo que sería la protección pasiva, ¿no? Determinar el riesgo, en el caso de cuando se calculan cargas de fuego, bueno, intentar compartimentar o diseñar de manera adecuada sectores de incendio para, como les decía en algún momento, evitar la generalización del incendio. Entonces, bueno, ese análisis de riesgo, el que vamos a ver hoy, considera otros parámetros, pero me está dando una valoración del riesgo que yo puedo utilizar como para medir o para ponderar lo que sigue después.
Habiendo hecho este cálculo, bueno, ¿qué sigue? El confinamiento del fuego. El punto 1 es el que nos determina una zonificación primaria. Bueno, yo puedo decir en mi edificio, en este lugar hay más carga de fuego. ¿Qué quiere decir carga de fuego? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, hay materiales que puede ser incluso hasta los propios componentes de la arquitectura. No estoy hablando exclusivamente de almacenaje, estoy hablando de cómo son los muros, de cómo son las paredes, cómo son las terminaciones, que tienen una determinada carga de fuego y que, dado un evento de incendio, pueden arder y pueden generar bastante problemas en la edificación y a los usuarios, evidentemente. Entonces, a partir de esa zonificación primaria, nosotros podemos definir las áreas de incendio, o sea, los sectores de incendio que vamos a tener dentro del edificio, evitando la generalización del evento. ¿Qué métodos o qué materiales vamos a utilizar para compartimentar y lograr la estanqueidad de esas zonas con respecto al resto del edificio y evitar la propagación del fuego? Cuando yo les mencionaba el incendio de esta gran superficie, ¿no? El shopping de Punta del Este específicamente, que bueno, se tuvo que reconstruir prácticamente desde cero, uno de los problemas que tuvo es que la propagación del fuego, no había una adecuada compartimentación del edificio y bueno, la propagación del fuego fue bastante grande, afectando zonas muy remota, por decirlo de alguna manera, al lugar donde se había iniciado el fuego. Y eso es porque, bueno, no era una zona estanca, no se habían generado los compartimentos, tampoco había un mecanismo de extinción, como vamos a ver son los rociadores, que, bueno, cuando están presentes en el edificio es una ventaja bastante grande, que podrían haber minimizado esa propagación. Y bueno, esto se dio de manera bastante fácil en el edificio y las pérdidas fueron bastante considerables. Cuando nosotros hacemos compartimentación, zonificamos, incluimos materiales o estudiamos cómo lograr estas zonas estancas con respecto al resto del edificio, también estamos del lado de las protecciones pasivas. Habiendo pensado en estas cosas, bueno, lo siguiente es pensar en la evacuación de los ocupantes. Esto implica definir el camino o la vía de evacuación para que las personas transiten a través de ellas desde cualquier punto del edificio hasta el lugar seguro que está en el exterior del edificio, donde ya no están en riesgo. Y esto incluye todos los componentes que indica la norma, las puertas cortafuego, la iluminación de seguridad, nosotros ya lo hemos visto en el curso en lumínico, lo vamos a volver a mencionar acá. La señalización, bueno, señalizar la salida, la ruta de salida, los sentidos de ruta de salida, y otros aspectos constructivos, como darle estanqueidad a esta zona, podrían llegar a llevar algunos otros elementos complementarios que están en el último renglón, pero bueno, estudiar cómo esa vía de evacuación me permite a mí sacar las personas del lugar en donde sea el suceso a un punto exterior donde estarían a salvaguarda. Esto tiene que ver con el tipo de protección pasiva, obviamente, porque nosotros este camino o vía de evacuación los tenemos que asegurar, asegurar su estanqueidad, sobre todo al humo, no solamente al fuego, y tiene que ver con el proceso conductual. Bueno, cómo las personas van a hacer uso de esa vía de evacuación y van a poder llegar de manera segura al exterior. Lo siguiente, vean que nosotros primero el riesgo, luego confinar o evitar su generalización, luego ocuparnos de la evacuación de los ocupantes. Acá recién aparecen los sistemas de extinción, ¿no? Implica incorporación de sistemas que pueden ser unitarios, de baja o mediana envergadura, los mencioné, los extintores manuales o los extintores con carro, o sistemas de extinción centrales, ya hidrantes, rociadores u otros específicos, que quiere decir que hay una reserva, hay una bomba, hay una red de cañerías y una red de puntos terminales para utilizar eso. En el caso de los rociadores son los deflectores, en el caso de los hidrantes o de las bocas de incendio, ya tengo un gabinete, una manguera, un puntero, ¿cómo es? Una, una válvula para accionar y para que eso funcione, y ya estamos del lado de la protección activa, ya estamos en la parte de extinción. Por último, hay sistemas de detección temprana de incendio u otros sistemas de detección electromecánica que implican que, bueno, que nosotros tengamos apoyos de otro tipo, puede ser audio de evacuación, sistemas de manejo de control de humos, presurización de escaleras u otros, que acompañan todo lo anterior, o sea, apoyan a los sistemas de, ¿cómo es?
de evacuación. Si yo presurizo una escalera, lo vamos a ver también en el curso, qué quiere decir. Yo a través de el ingreso de aire a un núcleo cerrado, yo lo pongo como en presión positiva, entonces cada vez que ingresa una persona a esta vía de evacuación, el humo no ingresa, esto tiene un sistema como que repele el ingreso de humo y bueno, me mantiene esa vía de evacuación libre de humos, que es lo importante para las personas. El sistema de detección de alarma de incendios que me puede dar a mí tiempo. A veces el sistema es capaz de, a veces no, el sistema debería ser capaz de detectar un incendio en etapas incipientes y de esta manera que darme a mí. Acuérdense del primer valor, aquel que yo les decía en la diapositiva anterior, que era cuál era el factor determinante de todo esto, o lo que teníamos que considerar. A ver si alguno se acuerda de 3 diapositivas anteriores, o la segunda, no me acuerdo cuál fue. ¿Cuál era la variable determinante de todo esto? ¿Nadie se anima? El Acá Maru. tiempo. El tiempo. El tiempo, exactamente, nos da tiempo. La variable determinante es el tiempo. A veces, y un usuario puede estar en una parte del edificio, pues el incendio se puede estar generando en otro lugar donde no hay nadie. O sea, no hay nadie que pueda decir, uy, hay un incendio, alertar a los ocupantes e iniciar algún tipo de acción. En cambio, en sistemas automáticos de detección de humo, eso está funcionando siempre, supervisando constantemente. Lo vimos de qué manera puede ser en tensiones débiles, ¿no? Que habían distintos mecanismos de detección de humo. Y puede dar una alerta temprana para que, bueno, si en el edificio hay vigilancia, sería lo ideal, fueran a ver, realmente chequear de que esa no es una falsa alarma, no se generó por un vapor de cocción o un vapor de una ducha y era realmente humo. O en el caso ¿cómo es? De que no tuviéramos eso. Ay, disculpen que voy a cortar este teléfono que está sonando. Un segundo. Muy inoportuno. Bueno, les decía, si no hay una manera de chequearlo visualmente, bueno, la alarma se va a disparar y terminará siendo una falsa alarma, pero a mí me da ese tiempo que yo necesito para quitar o evacuar la gente del edificio antes de que se produzca, este, que el humo ya ingrese en las vías de evacuación o de alguna manera en los lugares donde están las personas. Y esa variable tiempo a mí me es favorable en este sentido, ¿no? Porque yo voy a determinar mis vías de evacuación también considerando cuánto tiempo tardo en transitarlas, ¿no? Y mientras tanto el incendio se va desarrollando y va incorporando humo a las vías de evacuación. Entonces es importante, este sistema de apoyo es importante y salva vidas, por decirlo de alguna manera. Bueno, este es, digamos, lo que nosotros, o esta es la ruta, este enfoque sistemático preliminar es la ruta guía que nosotros les planteamos para el abordaje de este problema. Vamos a ir ahora hacia lo que sería el primer punto, que es la determinación del riesgo, ¿no? Bueno, aquí van a ver términos: riesgo, peligro, probabilidad, valoración del riesgo y vulnerabilidad. Capaz que es difícil de entender tantas palabras y tantos conceptos, pero vamos a tratar de explicarlo de manera muy sencilla para que nos quede a nosotros incorporados, ¿no? En nuestro pensamiento, un pensamiento basado en el riesgo, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, en el caso de las edificaciones, la vulnerabilidad de las personas depende de las características del diseño del edificio, ¿no? Yo, si estoy pensando en un edificio, no sé, como en la Facultad de Ingeniería, tipo búnker de hormigón armado, evidentemente la edificación va a tener el riesgo, no sé, el peligro de incendio siempre existe, pero yo puedo hacer una evaluación del riesgo y encontrar que el riesgo de que el incendio se agrave va a ser mucho menor porque ese material es incombustible y es bastante independiente, digamos, de los contenidos, no va a pasar nada con el hormigón, pero si, bueno, yo estuviera pensando en una edificación que fuera 100% de madera, por ejemplo, pensemos en un edificio tipo, no sé, un museo de Achugarri, allá en Punta del Este, bueno, que fuera 100% de madera, evidentemente estaría preparado o estaría diferente sería la situación, porque bueno,
los paramentos de este edificio, la estructura del edificio es 100% combustible. Entonces, bueno, la vulnerabilidad que tendrían las personas que están dentro de ese edificio se ve afectada por el diseño. Entonces, bueno, los materiales con que está hecho, la construcción en general, los agentes externos que podrían estar incidiendo, cómo se desarrolla esto o la degradación de estos materiales en el tiempo, bueno, que el hormigón, por ejemplo, este, con el tiempo sufra cascaduras y bueno, las armaduras ya estén a la vista, entonces esté como partido el hormigón y no esté bien recubierto. Bueno, todo eso son análisis que nosotros tenemos que pensar y que tenemos que tener presente. Entonces, no es lo mismo un incendio en una estructura de hormigón que un incendio en una estructura de madera. No es lo mismo una estructura bien mantenida que una estructura que de pronto ya ha tenido su degradación. Este análisis que nosotros planteamos ahora y que vamos a ver a través de un método sencillo, lo que pretende es identificar, bueno, los peligros como fuente potencial de daño, estudiar las probabilidades reales de que ocurran en distintos escenarios. Eso es lo que pretende hacer la valoración del riesgo, que quiere decir, bueno, el riesgo o el peligro de incendio siempre está presente, pero hay un cierto contexto que hace que este peligro realmente se convierta en un riesgo alto o que haya una gran probabilidad de ocurrencia, por decirlo de una manera. Y bueno, los seguros, ¿qué hacen? Los seguros, cuando ustedes tienen un seguro de incendio, un seguro de choque, un seguro, bueno, lo que fuera, capaz que los más sencillos es el seguro del auto, ¿no? Que bueno, un seguro contra todo riesgo, terceros, lo que fuera. Ustedes lo que están asumiendo es que evidentemente hay un peligro o un riesgo de que ocurra un accidente, ocurra un incendio, lo que fuera, transfieren a las aseguradoras ese riesgo, esas aseguradoras a través de un cálculo que dicen, bueno, en este caso, en este vehículo, con este conductor y en determinadas circunstancias, esto tiene una valoración X y a partir de esa valoración X es que ellos les cobran el costo del seguro, ¿no? En definitiva, ustedes tratan de transferir el riesgo a la compañía y la compañía les está cobrando de alguna manera un valor económico a través de eso. Bueno, entonces los conceptos vulnerabilidad, peligro y probabilidad son los que analizan las aseguradoras, son los que vamos a tratar nosotros de analizar a través de este riesgo, bueno, ver qué tan vulnerable es ese edificio, instalación de la que estamos hablando, frente a un peligro real, como es el peligro de incendio, a través de, en el fondo, un cálculo de probabilidades, ¿no? La probabilidad de que esto ocurra. Hay edificios que a mí siempre me ha llamado la atención, hay edificios donde las probabilidades de ocurrencia, si bien a veces uno en principio podría pensar que son altas, tienen algún tema de protección, digamos, adicional, porque están muy supervisados por personas, siempre hay gente, es un edificio que funciona las 24 horas, y aunque parezca mentira, eso incide en que el riesgo de incendio sea más bajo, a pesar de que el edificio podría tener muchos peligros presentes, ¿no? El caso, por ejemplo, es el tema hospitalario, los edificios hospitalarios, siempre hay mantenimiento, las 24 horas hay gente en el edificio, siempre hay supervisión, es como un edificio que es diferente su comportamiento, un programa que es diferente su comportamiento a otros, ¿no? Por ejemplo, una fábrica donde tiene un horario de funcionamiento y bueno, luego la gente se retira y pueden pasar cosas. Entonces, todos estos factores, entre estos que yo le decía, la supervisión humana, son los que nosotros vamos a ver a través de este método de análisis que está dentro de los que se llaman métodos punto a punto, que es un método matemático, el que nosotros vamos a ver hoy, a ver qué hora es, 9:04, si nos va bien, es el método Messeri. Es un método que fue desarrollado por la Fundación MAPFRE, que es una parte de una empresa que es aseguradora. Este método Messeri es un método que se aplica a proyectos no industriales, porque además, digo, ya ahí el edificio es mucho más complejo. Se basa en ponderar probabilidad de ocurrencia, combinando factores, ¿no? Que ellos los dividen en atenuantes y agravantes, o sea, atenuantes aquellos que, nos, que nos dan seguridad con respecto a la no ocurrencia de un incendio, que tiene que ver con la materialidad y una serie de cosas que vamos a ver,
y agravantes con la presencia, yo sé, de materiales inflamables, algunos procesos, bueno, que puede hacer que en el edificio suceda un incendio. Yo creo, y voy a fijarme si este link funciona, me parece que no. En todo caso, yo ya se lo subí en lo que vamos a ver ahora, yo ya se lo subí en la parte de bibliografía, y subí el método Messeri, porque hoy fui como es a corroborar de que este link anduviera, y me parece que ya no anda. Yo en todo caso se los corrijo después. Bueno, los métodos de análisis de riesgo consideran los factores atenuantes, que en este caso los denomina X, agravantes X y los factores atenuantes, que los denomina Y, los integran en una fórmula. Más allá de la complejidad de esto, o sea, no se queden con estas fracciones, que bueno, ellos tendrán su lógica de desarrollo, no nos vamos a cuestionar en el 5A, las 5A, 129 partes de X, y bueno, integrar las 530 partes de Y. Vamos a aceptar esta fórmula como cierta, no la vamos a cuestionar. Entonces calculan un R a partir de, bueno, ustedes tienen los factores agravantes que afectan en esto, ¿no? Esta es la ponderación, y los factores atenuantes que están ponderados con este valor. Esta sumatoria me da un valor R, que es lo que ellos definen como riesgo, y bueno, de acuerdo a eso yo tengo clasificado mi edificio y puedo tener una idea global de su comportamiento. Los factores que consideran el método son los que hacen posible su inicio, por ejemplo, inflamabilidad de materiales disponibles, existencia de fuente de ignición. Si yo tengo una cocina industrial es una cosa, por ejemplo, ¿no? Que tuviera presencia de fuego, con llamas, como fuera. Esto es un factor posible de inicio. Aquellos factores que favorecen o entorpecen la extensión, uy, qué horrible esto, lo tengo que corregir. Extensión e intensidad, por ejemplo, la resistencia al fuego de los elementos constructivos o la carga térmica de los locales. Anotar acá. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, como yo le decía, si yo tengo un edificio 100% construido de hormigón o tengo un edificio 100% construido de madera, la carga térmica va a ser distinta. A su vez, si yo tengo un local, por ejemplo, no sé, me viene a la memoria algún local universitario que yo visité, un local que estaban las colecciones ¿cómo es? De la parte biológica, entonces tenían cantidad de estantes y con frascos y con formol y con alcohol. Evidentemente la carga térmica de ese local va a ser bastante alta con respecto a otro, de pronto como un aula, que tenga sillas y bancos y nada más. Aquellos que incrementan o disminuyen el valor económico de las pérdidas ocasionadas, por ejemplo, destructibilidad por calor de medios de producción, materias primas o productos elaborados. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es algo importante a considerar. No solo hay destrucción por el tema del propio incendio y el calor que emite el incendio, o el humo y los agentes corrosivos, una cantidad de variables que nosotros vamos a ver, sino que también hay destrucción por el propio combate de incendio. Cuando se empieza a tirar agua en un edificio, que agua es el agente extintor por excelencia, les dirían como es en el combate de incendio, es de libre disposición, está en todos lados, es fácil de transportar, es un elemento. Hay otros agentes, nosotros lo vamos a ver, como un agente universal, de extinción de incendios. Eso, el tirar agua en una estructura, evidentemente va a dañar la estructura por la corrosión. El líquido puede entrar en la instalación eléctrica y bueno, hacerla un desastre, puede afectar las terminaciones, evidentemente va a afectar el mobiliario y los contenidos. O sea que no solo hay destrucción o daño por el calor y por el humo, sino por el propio sistema de extinción que nosotros estamos utilizando. Y bueno, también considera entre estos factores los dispuestos para la detección temprana, por ejemplo, lo mencionábamos, los sistemas de detección de humo, para el control y extinción del incendio. Bueno, si tengo rociadores, si hay alarmas, si hay extintores, si el personal está capacitado, etc. Yo ahora voy a dejar de compartir esto. Este es el ejercicio que hizo la compañera. Esperen un poquito. Nosotros hace unos años planteábamos como ejercicio de práctica, vamos a corregir esto, ahí,
un ejercicio de práctica, que bueno, que acá una compañera de ustedes lo hizo, donde hacíamos una serie de preguntas a partir de este material que yo les digo que ya les subí, porque creo que este link no funciona, a través del método Messeri. Les pedíamos que leyeran, porque ahora les voy a mostrar que también tiene bastante explicación teórica que está bueno que ustedes lean. Hacer un ejercicio, ¿no? Nosotros le planteamos aplicarlo al edificio del Aulario El Faro. Ahora yo tengo las plantas acá y algún corte para mostrarlo. Le pedíamos que respondiera si consideraba adecuada la aplicación del método Messeri en un edificio de este tipo. Ahí están las opciones de respuesta. Luego le pedíamos que completara la planilla que está incluida en el final del documento descargado, porque hay una explicación teórica y después viene propiamente la planilla que ustedes llenan y ponen los puntos para calcular X e Y, elegir el puntaje para cada factor, calcular los subtotales y calcular R, que era el riesgo del edificio. Luego le pedíamos que analizara los resultados y considere otras opciones para mejorar R a través de la variación de puntaje o de escribir cambios necesarios para llegar a un óptimo, que en este caso era 10. Emitir una opinión si estas modificaciones se justifican o no. Evidentemente acá el factor precio tiene mucho que ver, porque bueno, yo puedo decir, cambio esto, pongo aquello, hago esto, y voy a obtener un R10, pero bueno, ¿cuáles son los costos realmente de todo esto? O realmente si amerita llegar a eso, el edificio. Y después les hacíamos que hicieran como una rúbrica de autoevaluación donde pusieran, bueno, en las instancias del ejercicio la dificultad o el grado de dificultad que habían tenido en resolver. Nosotros vamos a ver ahora uno que hizo, yo les digo, una compañera que es pero antes quiero mostrarle el Messeri propiamente dicho. Esto es lo que yo les subí en los materiales, lo que se supone que se debería poder descargar de ese link, que me parece que no está funcionando. Hay una breve introducción al tema, donde justifica, ¿no?, la aplicación del método. Define lo de probabilidad de ocurrencia, la frecuencia estimada en aparición de un riesgo. Acá está la fórmula esta para calcular el X y el Y, y bueno, por consiguiente el R. Como les decía, tienen factores generadores o agravantes y otros factores que reducen y protegen. Los agravantes, por un lado, se ponderan y se hace el cálculo, y los atenuantes por el otro. Eh, los factores que consideran que estaban en la diapositiva anterior, que posibilitan el inicio, que favorecen o entorpecen su extensión e intensidad, que incrementan y disminuyen el valor económico, que están dispuestos específicamente para su detección, control y extinción, o sea, todos estos factores agrupados en X en Y. Y aquí les va describiendo cada uno de los factores que son evaluados, ¿no? Los generadores y agravantes, por ejemplo, factores de construcción, el número de plantas o altura del edificio. Este es un factor que es agravante. Evidentemente, un incendio en planta baja, en un edificio que se está desarrollado en un solo nivel 0, es bastante menos complejo que uno desarrollado en un edificio en altura, ¿no? Entonces, cuanto más alto es el edificio, más difícil es el control y la extinción de un incendio. Imagínense ustedes que yo tengo un incendio en un edificio que está solo en planta baja. Los bomberos tienen acceso a nivel, las personas pueden salir también a nivel, probablemente sea más rápido el egreso, si las vías de evacuación están bien diseñadas y las puertas son suficientes. Y esa misma situación, si yo tengo un edificio en altura y tengo mi población ubicada a partir del piso 10, que se sucede un incendio, evidentemente el riesgo para ellos va a ser mucho mayor, y para bomberos llegar a ese nivel para hacer el combate de incendios también va a ser mucho más complicado. Entonces, bueno, acá le otorga un puntaje diferente de acuerdo al número de plantas. Bueno, acá está relacionado el número de plantas, la altura y la puntuación. La superficie de mayor sector de incendio. ¿Qué quiere decir? Acá lo explica. Este factor implica que los elementos de compartimentación en sectores de incendio deberán tener como mínimo una calificación de resistencia al fuego de 240 o mejor. ¿Qué quiere decir esto? 240 minutos, ¿no? Se debe prestar atención a que las puertas de paso entre sectores serán F120 o mejor, así como los sellados de canalizaciones, tuberías, bandejas de cable,
que atraviesan elementos de compartimentaciones. Nosotros vamos a ver esto de las PPCI, las protecciones pasivas, que tienen que ver con esto de la compartimentación de todas las instalaciones. Por debajo de este valor se considera que no existe sectorización. ¿Qué quiere decir? Bueno, un edificio donde no haya, de alguna manera, una tabiquería resistente al fuego. Acá pone valores, 240 a 120 minutos. Vamos a abstraernos de esto y vamos a pensar que realmente esté compartimentado y sectorizado con esta tabiquería. Que además las instalaciones que lo atraviesan, las montantes de incendio que los atraviesan en vertical o las bandejas que las atraviesan en horizontal, estén selladas y compartimentadas, ¿no? Si no existe eso, vamos a tener grandes áreas o sectores, que acá dice la superficie de mayor sector o compartimentación de incendio, que eventualmente pueden hasta coincidir con el área de todo el edificio, ¿no? Si yo pienso en el aulario, y esto es una discrepancia que yo tengo con la resolución del ejercicio de la compañera, ella puso un valor, yo creo que en realidad la superficie de mayor sector de incendio, en el caso del edificio que nosotros vimos como ejemplo para realizar, realmente no está compartimentado y coincide con el área del edificio. Está todo integrado a través de las dobles alturas, a través de la vinculación y balconeos, no hay sellados de montantes, o sea, está todo es un gran área de compartimentación. Entonces, bueno, aquí se le da una puntuación por estos valores, ¿no? Evidentemente, si es mayor a 4.500 metros cuadrados, el valor es cero, ¿no? Está en una situación muy desfavorable, que quiere decir, bueno, este incendio se puede generalizar a todo, a los 4.500 metros cuadrados. En cambio, si yo tengo áreas de compartimentos menor a 500 metros cuadrados, yo podría reducir, en el caso del edificio, a ese sector. La resistencia al fuego de los materiales constructivos. Bueno, si yo tengo materiales con alta resistencia al fuego, que quiere decir que el comportamiento frente al fuego, vamos a desarrollarlo más adelante, considero que es bueno, ¿no? Entonces volvemos al hormigón, al ladrillo, frente de pronto a construcciones livianas, ¿cómo es? De yeso, etcétera, etcétera. También los elementos metálicos al desnudo, lo vamos a ver cuando hablemos de estructuras, son bastante desfavorables con respecto al incendio. Vamos a ver que las estructuras de hormigón, de madera y de acero tienen diferentes comportamientos. La de acero, enseguida que sufren calentamiento, van a experimentar deformaciones. Bueno, también le otorga una puntuación. Yo, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una estructura de hormigón armado, diría que tiene una resistencia alta al fuego. Si la estructura fuera 100% liviana, metálica, por ejemplo, hablaríamos de una resistencia baja. Los intermedios o las combinaciones estaríamos en una resistencia media. También en esta sección considera la existencia de falsos techos y suelos, o sea, el tener compartimentos fuera del local, ¿no? Ocultos. Propician que eso se acumule polvo, se acumulen residuos, dificultan a veces el acceso al incendio ¿cómo es? Para el combate. Nosotros vamos a ver a través de un ejemplo, hay un incendio bastante complejo que se dio en un supermercado ¿dónde fue esto? En Paraguay, donde el incendio se desarrolló en el techo, en el falso techo, y cuando realmente fue visible para los usuarios, ya estaba generalizado porque se había propagado todo por esa zona oculta, digamos. Entonces esto es un factor que lo considera agravante, el tener falsos techos. Bueno, si existen, si son incombustibles o si son combustibles. Otro factor de situación, acá está clasificado, la distancia al cuartel de bomberos. El estar en un lugar, bueno, que esté entre menos de 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, entre 15 y 20 minutos, o más de 20 minutos, puede llegar a incidir, ¿no? En el combate y en la vulnerabilidad de este edificio. Esto es algo que en algún momento yo tuve una consulta por un cliente específicamente. Este cliente le preguntaba a una empresa, bueno, ¿cuánto tardaban los bomberos en llegar a la edificación? Esto era dentro de las preguntas que le hacían para una contratación. Esto en una empresa logística. Y bueno, hubo que calcular, hacer las consultas a bomberos.
Entonces, igual se hizo, ¿no?, una aproximación, no se hizo una medición real, no se llamó, bueno, más o menos cuál era el tiempo que daba en un sistema de estos, ¿no?, de tipo Google, o Waze, cuál era el tiempo que daba como calculando, ¿no?, el tránsito que daba en llegar desde el cuartel de bomberos hasta el local. También se averiguó cuál es el tiempo de respuesta cuando ustedes llaman al 911. Ahí me enteré un poquito investigando sobre esto. Se supone que a los 2 minutos, ya estaría el camión de bomberos saliendo o partiendo hacia el lugar a combatir el incendio. O sea que en 2 minutos se pierden en la llamada, ¿no? Entre que se llama 911, se dice que hay un incendio, 911 deriva con bomberos, de acuerdo a los datos que da la persona que llama. O sea que la persona que llama tiene que dar la información completa, porque cuando se llama a la central de bomberos, este, perdón, a la central al 911, la central de emergencias, es un número nacional. Entonces, bueno, si el incendio es en Montevideo, en Artigas, en Pando, si además es en tal barrio o tal otro, bueno, toda esa información tiene que darse en ese tiempo. A su vez, esa información tiene que ser transmitida al cuartel de bomberos. El cuartel de bomberos tiene que evaluar, bueno, de qué se trata y definir cuál es el equipo que va a partir, prepararse y salir. Eso se da en 2 minutos, más la distancia que hay que recorrer, que bueno, que ustedes pueden llegar de alguna manera indirectamente a través de lo que yo le decía, de un GPS, de un programa de GPS. Bueno, ahí es diferente la puntuación que se le da. Evidentemente, mucho mejor estar más cerca que estar más lejos, ¿no? La accesibilidad de los edificios. Acá habla mucho en esta sección de fachadas, ¿no? Y cómo puede bomberos llegar a través de puertas, ventanas o huecos en fachadas a ingresar al edificio. Yo agrego a esto, porque es algo que he visto que se está dando, que es a veces el acceso al propio edificio, ¿no? Si el edificio está en un predio, un centro logístico, una zona franca, o incluso complejos de viviendas, ¿no? Grandes complejos de viviendas, donde hay varios edificios en un padrón que además por un tema de seguridad está cercado. Bueno, ¿cómo se llega a ese edificio? ¿Cómo llega el bombero a ese edificio para hacer el combate de incendios? Es algo que ustedes como diseñadores van a tener que plantearse. Es uno de los requisitos que, por ejemplo, bomberos a nivel local está exigiendo, que es el acceso a vehículos de emergencia. Cuando hemos visto que en algunos diseños, por un tema estético, hacen unos portales muy lindos, ¿no? Con una parte de vigilancia, una reja de seguridad, y bueno, este portal tiene una loseta de hormigón que está, no sé, a 3,50 metros de altura, y después cuando viene el camión de bomberos no puede pasar. Entonces, bueno, eso es algo a tener en cuenta en el diseño de la edificación. Luego tiene una serie de factores de proceso y de operación, que es el peligro de activación. Por ejemplo, acá lo clasifican alto, medio y bajo, y habla de alto, procesos que empleen altas temperaturas, hornos, reactores, metales fundidos, o presiones o llamas abiertas, regiones exotérmicas, etc. Evidentemente, si nosotros estamos evaluando una cocina comercial, donde, no sé, piensen que hay planchas, máquinas de freír, etcétera, va a ser diferente que si nosotros lo que estamos evaluando es, no sé, un local a ver, ahora no se me ocurre, pero una mercería, no hay fuego, no hay preparación, no hay nada de eso. La carga térmica. Acá lo que hay que evaluar es la cantidad de combustible total en los materiales, ¿no?, que hay en el edificio, no solo, o en el local, no solo la construcción, sino los materiales o contenidos, los mobiliarios, las terminaciones, y también se evalúa la carga térmica, si es baja, moderada, alta. Esto es fácil, este método está hecho para ser visual, ¿no? Para que uno vaya al edificio con la listita y lo vaya haciendo, y no se hacen cálculos en general, sino simplemente ver qué es lo que hay depositado allí y analizar esto visualmente. La inflamabilidad de los materiales que están depositados, ¿no?, para que ardan, la temperatura que se desarrolla, inflamabilidad, si es baja, media, alta. Si nosotros llegamos a un lugar donde vamos a ver depositado, no sé, hormigón, arena, pétreo, cemento, evidentemente la inflamabilidad es muy baja. Nosotros ingresamos y vemos que en el local hay madera, laminado, plásticos, bolsas, bueno, evidentemente ya vamos a estar en media o alta. Eso también lo podemos evaluar visualmente. Orden, limpieza y mantenimiento, algo que en las obras se anhela y pocas veces se logra, en las obras de arquitectura. Bueno, estima el orden y limpieza de las instalaciones productivas,
así como la existencia de personal específico, planes de mantenimiento periódico de las instalaciones, electricidad, agua, etcétera, y de la protección contra incendios. ¿Qué quiere decir esto? Y no es trivial. Que los materiales no estén depositados por cualquier lado, que si van a un depósito estén ordenados y estén las vías de salida despejadas, pero además que las instalaciones estén correctamente mantenidas, que esas instalaciones eléctricas no estén los cables tirados por ahí, no hayan alargues, que las instalaciones de gas estén debidamente mantenidas. O sea, el tener personal de mantenimiento periódico o personal estable dentro de las instalaciones es un factor importante dentro de este aspecto. Y acá, bueno, si el orden y limpieza y mantenimiento es alto, otorga este valor. Si es bajo o inexistente, evidentemente el valor cero. Luego hay otra parte que pondera el almacenamiento en altura. Si yo voy a un lugar que tengo estanques y tengo materiales ubicados superior a 6 metros, evidentemente la puntuación va a ser bastante baja con respecto a si están a menos de 2 metros. La concentración de valores, acá lo que se está haciendo indirectamente es una cuantía del valor de pérdidas económicas. Imagínense ustedes un incendio en un museo, ¿no? Donde hay obras únicas y de carácter invaluable con respecto a lo que podría ser el incendio de un depósito, no sé, de lana, que bueno, que la lana es un producto que no es, que tiene su costo evidentemente, pero no es un producto único y invaluable. Acá miren que están en euros por metro cuadrado, abstráiganse de esto porque esto es de origen europeo. También se evalúa el factor de destructibilidad en el caso de materias primas o medios de producción que pueden estar ocasionados, como yo decía, por el calor o por el humo. Bueno, si yo tengo una industria, no sé, estoy ponderando un laboratorio, evidentemente lo que yo voy a perder por calor o por humo va a ser muy alto, que de pronto si yo tengo otro programa donde, bueno, no hay tanto equipamiento y no hay tanto material sensible depositado. Acá lo evalúa por calor, por humo, por corrosión y por agua. Luego hay factores de propagabilidad. Yo les hablaba de la propagación horizontal. No hay elementos que compartimenten este edificio. Entonces, bueno, en un proceso lineal, el incendio puede empezar acá y terminar desde el otro lado de la nave industrial. Acá también asigno un valor. En altura, la propagación vertical, no tengo dispuesto compartimentos o zonas que me limiten la propagación en la altura. Todo eso eran los factores agravantes, ¿no?, del incendio. Acá viene la parte de factores protectores. El de tener detección automática de humos lo considera un factor protector. Evidentemente, por lo que hablamos, bueno, nosotros podemos saber que se produce un incendio aún sin verlo o sin estar ahí bajo supervisión humana. Entonces, si yo tengo una central de alarma y además acá le da más valor si hay vigilancia humana o hay un enlace a una central receptora de alarma, ¿no?, que la alarma esté realmente supervisada y no ahí puesta como adorno, que realmente sea considerada por un humano o por una vigilancia para ver lo que está sucediendo. La existencia de rociadores automáticos, si hay o no hay en el edificio. Y acá le da una puntuación también a estos factores. Si hay elementos de extinción portátiles, si hay bocas de incendio equipadas, todo vean que es de combate de incendio. Si hay un sistema de hidrantes exteriores, ¿qué quiere decir eso? En algunos lugares se hace un sistema de cañerías con un sistema de conexión a las mangueras de bomberos, bueno, que hacen que haya una vigilancia externa del predio, el tener hidrantes también. Si existen equipos de intervención de incendios, o sea, si hay una brigada de incendio formada en el edificio que sea capaz de atender una emergencia. Y bueno, y acá viene lo que vamos a ver en esta última media hora del curso, que es básicamente lo mismo que explicaban antes, factores de construcción y factores clasificados en factores de situación. Acá está sencillamente explicado cada uno de esos valores y el coeficiente que nosotros vamos a asignar, que en definitiva son los puntos que vamos a poner acá. Luego se avanza, este es el subtotal de X y este es el subtotal de Y, se hacen los cálculos y se obtiene un factor de riesgo. Si el puntaje es inferior a 3, es muy malo. Si es de 3 a 5, es malo. De 5 a 8, bueno. Superior a 8, muy bueno. El máximo en este caso sería que yo obtuviera un valor de 10 puntos. Profe, una pregunta.
Sí, ¿Este tipo de cálculo entran para el parcial? no, esto es muy, o sea, esto es para que ustedes tengan, a ver, para el parcial, ya que quieren cuestiones prácticas. Todavía no avanzamos en lo que nosotros les vamos a pedir como ejercicio de práctica, que es anchos de puertas o anchos de escaleras. Básicamente va a ir por ese lado. Esto es una cosa que, donde ustedes tienen que, o sea, podría ser el ejercicio. Yo les preguntara sobre esto, no lo hemos implementado así. Esto es simplemente para que tengan una herramienta, digamos, que enfrentados al ejercicio profesional les da una cantidad de hilos o de puntas para evaluar, pero no es algo que se pueda resolver en los tiempos que nosotros tomamos el parcial. Esa es la verdad. Es bastante engorroso organizar una cosa con esto. No porque no consideremos que sería una cosa buena para hacer. No hemos encontrado la manera de hacerlo, de una manera, en los tiempos que nosotros manejamos, ¿no? Y con la cantidad de personas que tenemos. Este, es capaz que es bastante más difícil explicarlo que hacerlo. Al hacerlo, si ustedes la agarran práctica, es una cosa muy simple e incluso hay, por ahí he visto, hay Excels que integran esta fórmula, pero tampoco es una cosa muy, ¿cómo es? Muy compleja para hacer, que integran esto y que ya se lo calcula. Si ustedes van poniendo los valores, ya le da los resultados. Pero haciéndolo nomás con esta hojita, andan bárbaros. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta práctica, no es algo que nosotros vamos a preguntar en el parcial porque entendemos que tiene una complejidad que bueno, que excede los tiempos que podemos dedicarle a esto. ¿Está bien, Alfonsina? Miren acá, les voy a compartir, este es el aulario, ¿no? El edificio del aulario. Este es nuestro salón, el que nosotros ocupamos generalmente en el segundo semestre. Esta es la planta baja, acá están las rutas de evacuación. Les muestro un poquito para que más o menos se familiaricen con el edificio. Capaz que no, habían cosas que no habían notado. Bueno, son tres grandes bloques, el A, el B y el C, en planta baja. Bueno, están notados de esa manera, si a ustedes les toca el salón B, van a saber que están en el segundo bloque. A su vez, cada uno de estos bloques tiene una salida posterior a través de escaleras, ¿no? Que salen de los otros dos niveles, planta baja, nivel uno y nivel 2. Acá atrás están ubicadas las reservas de incendio, que tiene su equipo presurizador y tiene sus bocas de incendio, en la planta baja. Esperen que yo tengo la planta del nivel uno. El nivel uno, acá pueden ver el desarrollo de las escaleras, los salones posteriores no tienen esta posibilidad de escape por esta zona. Los núcleos de escaleras son abiertos, hay dos, uno en esta punta y otro en esta punta, con baterías de baños y servicios. Esta circulación así, que cose, por decir de alguna manera, estos tres volúmenes. El nivel 2 es bastante parecido, con distintas configuraciones ¿cómo es? De salones, pero siempre un salón posterior, que es el salón más grande, que tiene una salida por acá. O sea, todos los salones, en definitiva, los grandes, ¿no? Tienen por lo menos dos posibles salidas, la posterior o la anterior. Si el evento de incendio se desarrolla acá, pónganle en la puerta del aula C22, bueno, yo podría tener otra opción de salida para toda esta gente que hay acá, que por lo menos si está lleno serían 200 personas, yo puedo evacuarlos a través de la escalera posterior y por acá, por el lateral en planta baja, este, egresar del edificio. Este es el edificio para el que nosotros pedíamos que hiciera este, el ejercicio, el que resolvió la compañera. Acá en un corte, esto es interesante, porque la estructura de este edificio es bastante particular. Es de hormigón armado, las paredes tienen divisorias de yeso. Las terminaciones son bastante sencillas, en este caso de una moquette, y bueno, las paredes son de hormigón. Tiene un techo de liviano de chapa. Eh, Creo que en el último salón, en el último nivel, tiene un cielo raso. Luego, la mayoría de los salones tienen la estructura expuesta. Esta estructura, que acá está esquematizada, ustedes pueden ver, se basa en
no sé si el avance de ustedes en cuanto a hormigón, pero en el hormigón hay una carpeta de hormigón que funciona en la compresión y otra parte de las losas de hormigón armado que funcionan en la tracción. La parte de tracción está resuelta por la armadura inferior, ¿no? La parte de arriba está en compresión, la parte de abajo a tracción. Cuando, bueno, tiene dos apoyos y hay un desarrollo teórico de hormigón que no viene al caso. ¿Qué se hizo en esta estructura? ¿Qué se hizo con este reticulado? Es, bueno, todo este hormigón que no trabaja tracción, en realidad se eliminó, se dejó solo la carpeta de compresión y a través de esta estructura reticulada es que funciona este elemento, esta losa bastante particular, es que trabaja a tracción. Esto tiene un correlato que es que esta estructura, la parte que funciona a tracción, está expuesta, ¿no? Es diferente de una estructura de hormigón armado donde el hierro que resiste la tracción está embebido en la losa. Bueno, esta estructura no es lo mismo que una estructura de hormigón armado tradicional, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver dónde está el ejercicio que resolvió la compañera. Acá está. Bueno, ella acá en el número de pisos le otorgó un factor de 2. En realidad está en este renglón, 3, 4 o 5, consideró la planta baja y los dos niveles, y le asignó 2 puntos. ¿No? No es un edificio de más de 10 pisos donde el valor sería 0, tampoco es un edificio de 1 o 2 niveles donde el valor sería más favorable, sería 3. Acá yo con la compañera discrepo un poco porque en realidad para mí todo el edificio, no tengo el área en este momento, pero anda en este entorno, en 1501 2500. Yo acá le hubiese asignado un valor de 3, no de 5, porque entiendo que el edificio está todo vinculado y que el área de incendio o la superficie mayor de incendio, recuerden que era la superficie mayor que estuviera compartimentada, yo entiendo que es superior a 500, como ella puso acá. Perdón, acá ya puso inferior a 500. Yo entiendo que está más en este valor que es del edificio completo. Bueno, resistencia al fuego de elementos constructivos, alto, puso ella de hormigón, media metálica protegida, madera gruesa. Capaz que acá podría sacársele algún punto a esto de hormigón por este comentario que yo les había hecho antes, que en realidad el hierro está expuesto, o sea, no es lo mismo que una losa de hormigón armado, 100%. La existencia de falsos techos. La mayoría del edificio, creo que hay algún salón, pero la mayoría del edificio no tiene falsos techos. Ella acá le puso 5, esto puede ser correcto. La distancia a bomberos ubicó una distancia entre 10 y 15 minutos, es correcto, es una distancia intermedia. La accesibilidad al edificio es buena, tiene múltiples accesos, tiene accesibilidad a vehículos de emergencia a través de la Rambla. El peligro de activación frente a la ignición, acá le puso ella que es bajo, es correcto, no hay ningún proceso industrial ni cocina comercial que ameritaría, ni ningún equipamiento que ameritaría que uno pudiera decir que, bueno, que el peligro de activación es alto. Distinto sería si fuera un edificio de laboratorio, por ejemplo, facultad de química o facultad de ciencias incluso. La carga térmica ella puso que es baja, es cierto, no hay grandes contenidos. Si quisiera haber sido más conservadora, pudiera haber puesto moderada, sin duda no es ni alta ni muy alta. Hay mobiliarios, mesas, sillas y las terminaciones y las cortinas, no mucho más. Inflamabilidad de los combustibles puso baja, no hay materiales en acopio que podría, o combustibles directamente, no hay instalaciones de losa, ni de acondicionamiento térmico, ni nada que tuviera que incidiera en esto. En cuanto al orden y limpieza, puso que es alto, el edificio tiene control permanente, tiene vigilancia con cámaras de seguridad, entonces bueno, creo que esto es correcto. Almacenamiento en altura, menor a 2 metros cuadrados, o sea, lo que haya, digamos, está depositado en estanterías, no es un lugar que se almacenen materiales, ni logística, ni depósito. El factor de concentración de valores, bueno, acá está, abstráiganse del valor de 100.000 pesetas o 600.000 euros, pero evidentemente los equipamientos no son muy, valores económicos muy caros, no estamos hablando de objetos invaluables o de objetos de colección ni nada por el estilo. La destrucción, por calor ella lo ponderó como baja, por humo lo ponderó como baja, por corrosión como media.
creo que es correcto. Evidentemente, si uno tira en esa estructura mucha agua y bueno, todo ese material de cómo están hechas las losas, el peligro por corrosión sería alto. De los humos y de los productos, ¿no? Del combate de incendios. Y el de agua lo puso bajo. Mm, Evidentemente podría haber puesto un factor medio porque la instalación eléctrica se vería afectada, pero no hay ningún material depositado, ni mercancía, ni nada, ¿no? Ni se trata de ningún programa sensible que pudiera decir que, bueno, que lo que se ha perdido por agua sea muy importante. Siempre en las instalaciones eléctricas, obviamente, sufren de esto. El factor de propagabilidad en vertical puso que era bajo. Yo capaz que podría haber puesto medio porque en realidad no tiene mucha compartimentación. El horizontal puso media. Esto es correcto. Acá sumó los puntos y le dio 117. Luego los factores de protección, la detección automática, tiene detección automática y con central de alarmas de incendio con vigilancia, entonces le puso que con vigilancia humana, acá, con vigilancia humana y con, ¿cómo es? Acá puso sin supervisión humana, yo capaz que hubiese puesto 4, porque en realidad tiene vigilancia y lo están viendo. Esta es la central de alarmas, ¿no? El CRA que ellos le ponen. Rociadores automáticos no tiene vigilancia humana, extintores portátiles tiene, boca de incendio tiene, hidrantes exteriores, tiene, y hay organizado equipos de intervención en el edificio, tiene capacitación y tienen un plan de evacuación. Acá le dio un valor de 28. Ella hizo las cuentas y obtuvo un valor de 9,2, que es un valor superior a 8, en este caso es muy bueno. Capaz que si se hubiesen cambiado esas variables que yo le decía, igual hubiese llegado a uno bueno o muy bueno, hubiese estado más o menos en el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que el edificio, luego de haber hecho este análisis de riesgo, el edificio del Faro se evalúa como que tiene un valor superior a 8, que quiere decir que el riesgo es bajo, el riesgo de incendio ponderado bajo, y que el comportamiento del edificio es muy bueno. Acá la compañera puso, hay algunos factores que impiden el R óptimo de 10 y son el tiempo de llegada de bomberos con relación a la distancia, el factor de propagabilidad por su verticalidad, que las circulaciones de este edificio están totalmente conectadas piso a piso, su materialidad son rejillas muy permeables y otros aspectos a atender a mejorar serían los equipos e instalaciones que tengan central de alarmas con supervisión. Yo creo que acá ella capaz que no tenía la información. Pero esto es importante, ella vio que la propagabilidad en vertical era un factor complejo. Y no hay mucho para mejorar, ¿no? Porque si ustedes tienen un valor de 9,2 y ya es superior a 8, digo, el edificio se comporta muy bien, pero vio, digamos, la posibilidad de mejorar este valor en algo que es bastante evidente y que les diría que es poca la cosa que podríamos hacer en este edificio. Yo agregaría en este caso, ella no lo ponderó de esa manera, que capaz que la protección de la estructura inferior de esta losa especial, ¿no? Que se hizo de esta manera con esa estructura y la carpeta de compresión, podría ser un factor que también ayudara al desempeño del edificio. Ahora, si ustedes tienen algo que ya es superior a 8, la pregunta que viene es si vale la pena hacer esta inversión, si el edificio ya no, con esto que tiene, no alcanza, ¿no? En el caso de este edificio se han hecho, en el pasado, ahora creo que recientemente no se ha hecho ninguna, se han hecho simulacros de incendio en situaciones de máxima ocupación y les da creo que una vez le dio 4 minutos y medio, más o menos en abandonar todo el edificio, o sea, sacar toda la gente a lleno, ¿no? El edificio con todos los alumnos, sacarlo afuera. No es un tiempo de evacuación malo, en realidad es bastante bueno, evidentemente en 5 minutos no va a colapsar la estructura de esta que yo les hablaba, metálica, o sea que en realidad las vidas estarían salvaguardadas de una manera. Hay personal formado y equipo de primer combate, y bueno, sería de esperar que cuando llegara bomberos, ya toda la gente está afuera, fíjense ustedes, ¿no? Este, Bomberos tardaría 10, 15 minutos en llegar al edificio, pero ya todas las personas tendrían que estar afuera del edificio ya protegidas. El edificio aparentemente sería como una pequeña sutileza, en este caso, mejorar el tema de propagabilidad en vertical. Pero el edificio ya tiene un comportamiento muy bueno frente al fuego. Y a eso apuntamos en hacer este tipo de análisis.
Dejo de compartir. A eso apunta hacer este tipo de análisis en los edificios. Por eso también se presenta esto, que es bastante sencillo de hacer y les da un número como para las grandes cosas. Y el análisis de riesgo sería algo que ustedes no deberían dejar de hacer, a pesar de tener facilitada la vida, les diría, si ustedes van a actuar en nuestro medio local con lo que son los instructivos técnicos de bomberos, que simplemente le ponen chucu chucu, crucecitas. A veces se dan situaciones que como que las crucecitas se quedan cortas y ameritaría ir un poquito más allá. Y a veces, o muchas veces le dirías al revés, a veces tiene demasiadas crucecitas y si uno hiciera este análisis de riesgo, ameritaría bajarle un cambio al asunto. Pero bueno, si no hacen este análisis así como medio global, no van a llegar a tener este pensamiento. Lo lindo de este método es que también ustedes fácilmente ven en factores agravantes o atenuantes dónde se juega el partido, ¿no? Entonces, si hay muchos factores agravantes, ustedes ponen incidir, bueno, en los factores que componen ese tema de agravantes. Ir a actuar, bueno, en esto estoy muy mal, entonces, ¿cómo podría mejorar esto? Al dividírselo así en secciones es bastante intuitivo. O si por el contrario son los factores atenuantes, bueno, estaría bueno capaz que este edificio incorporarle no sé, pocas incendios que no tiene. O estaría bueno en este edificio incorporar un sistema de audio evacuación que no tiene y que capaz que sería favorable a evacuar las personas dentro del edificio. Entonces, rápidamente les arroja cuáles son los problemas o les canta cuáles son los problemas. Alfonsina, tranquila que yo no voy para el parcial. Lleva su tiempo hacer el análisis y bueno, hay que tener sus datos. Ahora, ninguna de estas cosas que están acá creo que son difíciles de obtener. Visualmente, la mayoría. Ustedes van al edificio y van a ver si hay bocas, van a ver si hay extintores, van a ver cómo son los materiales, etc. Preguntar si hay mantenimiento, si se hacen esa cosa, capaz que le lleva alguna pregunta más a alguna persona calificada ahí dentro del edificio, pero igual no invalida que la mayoría de la información se obtiene de manera visual en una inspección sencilla. Preguntas, dudas, demasiada información. ¿El link que hay en la EVA funciona? ¿Eh? ¿El link que hay en la EVA funciona? Creo que no, pero yo igual te lo subí, porque yo ahora intenté, y si no lo voy a actualizar. Yo igual lo subí en la carpeta, esta, si la encuentro, ya tengo un par, en los materiales. Acá abajo, me saco para afuera. Acá abajo en incendio, yo hice una carpetita ahí y ahí lo puse, ¿está? Para facilitarles que lo encontraran. Acá en la parte de incendio, vean que tienen el manual de apoyo, una guía de protección de estructuras y una guía de protección pasiva. Nuestro documento madre es este. Este es el que le acabo de exponer y con el ejercicio que hizo la compañera. Vamos a hablar un poco más avanzado del curso de esto. Esto, digamos, no es de lectura obligatoria, aunque sí se los súper recomiendo. Sí, no lo van a, no lo van a poder dejar de leer. Por eso mejor que se organicen ahora. Hay otro documento que es como una especie de guía que está en EVA, que dice guía de curso, que sección 1, sección 3, o sea, en los que están divididas las clases, hasta les dice qué capítulos o qué páginas les recomiendan leer del manual. Así que tienen todos los elementos como para empezar la lectura y bueno, cuando hagan la lectura les van a venir las dudas, en definitiva. Yo les diría, si tienen un tiempo en el lugar de trabajo, en el lugar donde viven, en el edificio donde habitan, o sea, agarren el Meseri y traten de resolverlo. Van a ver que no es difícil, y es muy intuitivo, y se van a dar cuenta de muchas cosas. Si alguno se anima y lo trae, lo echamos la clase que viene. En este caso que yo les mostré, se planteaba como ejercicio, se planteaba para el aulario, hubo mucha gente que lo hizo, incluso había una compañera de ustedes que era docente de ANEP y estaba bastante preocupada, ella trabajaba en una institución, bueno, que tenía sus carencias y enseguida, ¿no? Haciendo esto, vio
además de lo que ella siempre pensaba, o sea, le dieron los números, vio las cosas, y se le ocurrieron una cantidad de mejoras o de propuestas a partir de ese análisis que había hecho. ¿Dudas? Si no, ya los estoy perdiendo. Yo sé que tienen clase ahora. Yo tenía una consulta, pero no es sobre esta clase, es sobre la anterior, Sí. que unas compañeras te habían preguntado sobre un ejercicio de un cuestionario y dijiste que lo ibas a ver por el Ah, foro. sí, te debo lo del foro, pero lo vuelvo a repetir. En aquel momento, digo, lo contesto en el foro. Lo que se pretendía era llegar a un gran número. Entonces, lo que tú sabes, digamos, la información que tú tenés, que un detector de humo más o menos te cubre 50 metros cuadrados. Por aquel dibujo que yo había hecho, que era como una especie de tortacita, el detector y un radio de acción. Entonces, vos tenías que tratar de cubrir el área. A vos te da un área, creo que era 500 metros cuadrados. Entonces, vos ahí dividías y ibas a llegar, bueno, necesito más o menos tantos detectores de humo. Después tenías que poner jaladoras en las salidas, te decía también el número de salidas. Bueno, decía, bueno, necesito entonces tantas jaladoras, tantos dispositivos. Y ahí más o menos llegabas a un valor. Yo lo que me iba a ver en la pregunta del ejercicio específicamente, que no me dio tiempo de hacerlo, es cuáles eran las opciones de respuesta. Pero así era como tú hacías, ¿no? La cuenta de almacenero. Si te dicen, tengo que poner una central de incendio en este edificio, más o menos de qué tamaño va a ser. Y va a tener tantos elementos, 100, ¿no? O 1000, ¿no? Es el gran número, ¿no? Nunca ibas a llegar a algo ajustado, porque vas a tener que pensar si hay cielo raso, si hay pisos técnicos, si es necesario poner más de un detector porque la forma del lugar lo amerita. O sea, van a haber otra serie de variables. Esto es el número, es como que alguien te agarra y te atropella y te dice, mira, tengo que resolver esto, tiene 500 metros cuadrados, más o menos cuánto es. Esto. Vos vas a dar un número global como para empezar a analizar. De eso se trataba ese ejercicio. Pero yo es cierto que les debo escribírselos en el foro para que les quede todo claro. Bueno, gente, lean. Si tienen alguna otra consulta, lo vemos la clase que viene. Si alguno se anima a aplicar esto a algún edificio, también lo vemos la clase que viene. Y ahí vamos avanzando en el curso. ¿Les parece? Bueno. Bueno, que tengan una buena jornada. Nos vemos el miércoles. Chao. Gracias, Chao. igual, chau.